Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más en Conciencia Curativa Biológica, hablando de la ciencia curativa germánica. Pues me da gusto saludarlos como cada miércoles, que nos sintonicen de 12 a 1. Gracias por compartirnos, gracias por darles like, gracias por sus comentarios. Manden más mensajes, manden preguntas, manden comentarios y sobre todo compártanlo, porque estos programas son con la mejor intención de llevar una información seria, una información científica, una información de un descubrimiento científico de más de 35 años que ha sido ya validado, ha sido investigado en universidades de alto prestigio, pero que va a ser muy difícil que cambie todo el sistema en el mundo por algo que se descubra en tan poco tiempo. De eso estamos convencidos. Precisamente por eso es la intención de hacer estos programas. Tuve la fortuna de que el doctor Ricker Herhammer fuera mi maestro, mi mentor, y que con mucha humildad intente yo transmitir estos conocimientos en forma de que a cada una de las personas que les llega esta información les dé una luz de esperanza, les dé una posibilidad de que lo que le han dicho en su proceso de enfermedad no es lo último y que tiene, sin lugar a dudas, una posibilidad total y grande de curación. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre la etología, el lenguaje biológico interanimal del hombre y los animales. Ya habíamos hecho algún programa anterior, vamos a compartir esta información con ustedes para entender que la etología humana y los conflictos de ataque a la integridad en el ser biológico, tanto humano o animal, se presentan de una manera muy interesante. La etología intenta investigar las causas del comportamiento en relación a su entorno o medio ambiente, a través de indagar los mecanismos fisiológicos causales, los estímulos desencadenantes y la evolución de un individuo, pero también descifrar para qué sirve una determinada conducta y en consecuencia una evolución filogenética. Sin embargo, identificar conductas propias del animal es mucho más fácil, se conoce como etología animal, y hoy en día se pretende hacer una etología humana y encontrar similares a las de ciertas especies animales, resultando un nuevo reto y por lo tanto una nueva ventana para explorar. Sin lugar a dudas, este concepto de etología en la ciencia curativa germánica está muy avanzado y ha encontrado verdaderos conflictos biológicos y comportamientos que no dejan lugar a dudas de que el comportamiento humano y animal son muy similares y que estos van a estar sin temor a equivocarse dependiendo de su proceso evolutivo, dependiendo de las programaciones de respuesta biológica ante un peligro del cual se ha dejado en el cerebro como un software lleno de programas en respuestas y adaptaciones. El ser humano domina hoy la naturaleza por su expansión demográfica, geográfica y el desarrollo, desde luego, de todos los humanos, el desarrollo cerebral. Los humanos, en vez de adaptarse al medio en sentido biológico, cambiamos el ambiente de acuerdo a nuestros intereses. La mayoría de las veces, más que de supervivencia, económicos. Hay dos posiciones diferentes hoy en la etología humana, una que considera la especie humana determinada mayormente por una evolución biológica y otra que considera al hombre influido principalmente por su adaptación al ambiente. La conciencia curativa germánica demuestra la primera, la evolución y adaptación biológica. En base a cualquier conducta de la supervivencia, agresividad es tendencia a atacar o actuar de modo agresivo. Por lo tanto, la agresión existe entre los animales, no es negativa para la especie, sino un instinto necesario para la supervivencia. Apenas hace unos días, un tiempecito, vino una paciente conmigo y me dice: doctor, fíjese que
Mi esposo se acercó, estaba yo dormida, estaba yo despertando y me pasó la mano por la cara. Yo pues me quedé pasmada, pero después en la tarde empecé a sentirme mal. Tuve dolor de cabeza, tuve una sensación de inquietud, pero sobre todo empecé a tener hormigueo, cierta rigidez en la función de los movimientos musculares y después, bueno, me fui relajando y fui esperando un tiempo, unos días, y poco a poco se fue retirando. Me dice, pero no sé qué pasó porque pues son dos cosas diferentes. Pensé que me había enojado, había sido el coraje de mi esposo, pero le digo, mire, le platico un poquito. Ahorita que estamos hablando de la naturaleza de la agresión del ser humano, la agresión no es un mero fenómeno, sino que antes bien responde a la presión de la selección natural de distintas maneras. Comportamiento agresivo distribuye a los individuos en el territorio, ajustando las presiones de la natalidad a los recursos disponibles, por así decirlo. Forza un panorama de repoblación extensiva, difundiendo algunos individuos o a lo largo de territorios menos favorables. De este modo, la agresión es indudable funcionalidad de selección natural y estrategia evolutiva. La etología y la psicología han probado el papel de agresividad en el mantenimiento del equilibrio ecológico. Es un proceso selectivo de apareamiento de los aptos en la delimitación del ambiente territorial. Bueno, finalmente le explicaba yo a mi paciente que lo que ella había vivido era un conflicto de un sentimiento de perder la dignidad, un sentimiento o conflicto biológico de sentirse burlada, un conflicto de sentirse paralizada ante una situación agresiva. Le comenté, digo, ¿esto alguna vez se lo había hecho? Sí, pues cuando estábamos novios, hace 20, 30 años, lo hacía y yo se lo regresaba y era un acto de juego, pero hoy me expresó todo lo que sintió con esa pasada de mano. En México hay un juego de niños que pasan la mano y le dicen te lame la vaca. Muchas veces es de risa, de juego, no se considera un acto agresivo o de agresión. Tanto que ella refiere que alguna vez lo jugó. Pero en este momento le explicaba yo a la paciente que la tomó mal parada, que la tomó con el pie equivocado, que ella no esperaba ese juego y que además ya hoy tenía connotaciones de desamor. Ya no es lo mismo hace 20 ayeres, 30 ayeres que hoy. Y me dijo muchas cosas que hoy no quiero repetir cuando sintió esa pasada de mano. Le dijo que no se lo volviera a hacer, que le iba a hacer lo mismo, que ella la respetara. Bueno, un sinfín, no de esa manera, ¿verdad? Un sinfín de situaciones. Haciendo un poquito de terapia, esa parte cuando siente que le pasa la mano, siente una serie de situaciones de sentirse, ser objeto de burla, de agredir y perder su dignidad. Ese es un conflicto biológico que nos lleva a la parálisis facial. Ella lo entendió muy bien, comprendió y bueno, ya nos presentó obviamente la parálisis, se le hizo un poco de acupuntura, las molestias que tenía. Una vez resolviendo y entendiendo el cerebro y ella resolviendo, no permitiendo más, explicándole que no le gusta, que no lo acepta,
pues fue suficiente para que resolviera ese conflicto y no llegara más. Pero le comentaba a ella un tema de conflicto biológico, de ser objeto de burla, puede que la suegra se burle detrás del hijo a la nuera, haciéndole sentir que ella es superior. Un conflicto de burla es llegar con la hermana y hacerle una trastada, una cochinada, una venta que la tenía para la hermana, ella llegó y la tomó y llegó todavía a burlarse. Un objeto de burla es burlarse de una persona familiar, como le queda un vestido, una prenda, etcétera. Hay muchas formas de hacer un conflicto biológico. Y esto, sin lugar a dudas, es parte de entender cómo se dan estos conflictos. Entonces, por el concepto es un tema de supervivencia, esta agresión. La conducta territorial, que junto con señales aromáticas y otros mecanismos sirven para subrayar la exclusividad de un territorio, evitando en este proceso de ser humano que se ha invadido en los animales, la superpoblación. Agresión vinculada a la conservación de las pautas grupales, es decir, el individuo que no coopera es distante, es atascado por los de su propia especie. También existen conflictos territoriales de rivalidad sexual para servir al orden de la reproducción, asegurándose así la lucha por el apareamiento a través de la preservación de la especie y la buena salud de la progenie. La agresión cumple su papel en una delimitación y conservación de jerarquías, es decir, el lobo, jefe de la manada, no va a permitir que el joven lobo copule con sus lobas. El jefe de cervatillo, el antílope, el venado, no va a permitir que los jóvenes lleguen a copular con sus hembras. De esta manera hay conflictos de territorio muy bien ubicados. Según Fromm, la agresividad humana está directamente relacionada con la frustración no manejada que ostenta el ser humano. Las guerras entonces podría ser un producto cultural degenerado derivado de deseos sádicos. Otros refieren que la guerra, el propósito firme de poseer tierras, fuente de recursos, otros bienes de vital interés para la comunidad en el marco de tantas y tantas veces forma de interacción inestable. Finalmente, podemos entender muchos conflictos de territorio, muchos conflictos, sobre todo es importante empezar a entender que hay muchos conflictos de ataque también. Después de nuestros ancestros evolutivos dejaron el ambiente acuático, pasaron a la tierra y se necesitó de una capa de tejido grueso para proteger la integridad de los agentes externos, como la radiación solar. Esta primera proceso de adaptación hizo que la dermis se desarrollara, la piel profunda, y fue diseñada para protegernos de ataques. Otros tejidos de órganos, por ejemplo, está la dermis para la piel como una protección, la pleura para el pulmón como una capa protectora, el pericardio, un tejido embriológico para proteger al corazón, el peritoneo, un recubierto de todo el abdomen, un recubrimiento para proteger contra daños a los órganos abdominales. La glándula mamaria también tiene que ver con un tejido de mesodermo antiguo. Vamos a nuestra primera pausa y corte. Regresamos con ustedes aquí en su programa Conciencia Curativa Biológica, hablando de la etología y los conflictos biológicos. No se vaya, regrese. Farmacia Homeopática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homeopática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor José Antonio Galicia González, discípulo del eminente científico Dr. Rutger Hammer, creador
de la ciencia curativa germánica. Te invito a la formación Bases de las 5 leyes biológicas, que son el soporte de este gran descubrimiento y que permite entender el sentido biológico de cada uno de los procesos llamados enfermedad. Te llevaré a un recorrido a través de la evolución de la especie y la serie de adaptaciones que tuvo que desarrollar nuestra especie para la supervivencia. Lo que hasta ahora habíamos denominado enfermedad son en realidad programas especiales sensatos y biológicos que tienen un fin determinado, y estos procesos son en realidad respuestas biológicas para mantener la vida tanto como sea posible. Descubrirás que en el inicio de la enfermedad aparece después de un evento altamente traumático, sorpresivo y no compartido. Además, comprenderás que en la enfermedad la biología humana y la biología animal son completamente idénticas. Te invito a la formación Bases de las 5 leyes biológicas. Muy bien, regresamos con ustedes aquí en su programa Conciencia Curativa Biológica. Recuerde que estamos dando consultas vía Skype. Llámenos al 2221 40 06 45. Mande un mensaje de WhatsApp para los que no son del país, más 521 2221 40 06 45. Este WhatsApp nos puede pedir la melodía Mi Amada Estudiante en sus 2 versiones originales del Dr. Ricker Herhammer. Con gusto se las compartimos. Puede pedir consultas vía Skype y también puede pedir informes de la formación de las 5 leyes biológicas. Es un curso exhaustivo, es un curso intensivo más bien, en 6 meses con 12 módulos que se va a hacer en forma mixta, tanto presencial para Perú, 6 módulos, México, 6 módulos y los mismos 12 módulos en forma a través de una plataforma vía online. Pueden ser ambas, presencial y virtual, puede ser presencial o puede ser solamente virtual online a través de la plataforma. Mándenos sus datos para que le compartamos cuando inicia, qué programa es, qué incluye, y estoy seguro que va a estar muy feliz de esta formación que tantos amigos pedían y que hoy, después de muchos años, transmito estos conocimientos de mi maestro, el Dr. Ricker Herhammer. Los esperemos que muchos estén presentes en esta formación. Estábamos hablando de la etología y los conflictos biológicos. Vamos a tener, como acabamos de hablar, de tejidos de protección, conflictos biológicos de agresión a la integridad. Esta amenaza responde a un sistema fisiológico común, por lo que sería injustificado considerar una conducta agresiva solo al enfrentamiento físico, es decir, al ataque real o simbólico. Sin lugar a dudas, no sabíamos y se van a activar programas especiales biológicos sensatos e inteligentes después de un DHS, después de un conflicto de ataque, independientemente si respondamos o no a esa agresividad. Los temas de conflicto fueron programados del cerebelo, están ligados a los llamados conflictos de integridad, por ejemplo, piel, preocupación glándula mamaria, o bien conflictos que pueden ayudar al conflicto de ataque al tórax, pleura, pericardio, y conflictos de ataque al abdomen, peritoneo. Otros conflictos pueden vivir por ataque a la integridad, desvalorización de territorio, injusticia o rencor o abandono. Y vamos a tener, sin lugar a dudas, muchos conflictos relacionados con esto. La dermis, todo cuerpo de traumatismos, vamos a ver la luz, ataque verbal, vamos a tener sentimiento de pérdida de la integridad o ataque a su mama, puede hacer cáncer de dermis. En la pleura, por un conflicto de ataque a los pulmones, vamos a tener mesoteliomas, igual que en peritoneo y pericardio.
por ataque al epiplón o a los intestinos o a los órganos, vamos a tener mesoteliomas en la cavidad de la capa que recubre y que cubre a los órganos abdominales. Las diferentes estructuras que vamos a tener muchos programas que pueden estar presentes, de manera que había una necesidad importante en los hombres de comprender el lenguaje de los animales. Es extremadamente antigua. De nuestros animales aparentemente domesticados tenemos que aprender muchas situaciones. Por ejemplo, yo recuerdo mi perro llegó hace muchos años, tiempo después a la casa, y tiempo después llegó un gato. Curiosamente, el perro empezó a orinar en áreas donde no acostumbraba. Lo acostumbrábamos a orinar fuera, pues estaba haciendo en el área de la sala, los sillones. Entonces concluimos fácilmente que estaba marcando su territorio con el gato, porque inclusive había ciertas agresiones del gato con el perro. Ese gato se va de la casa, tiempo después llega otro y vuelve a hacer lo mismo. Aunque es más pequeño el gato, vuelve a marcar territorio y vuelve a hacer lo mismo. Tuvimos que separar y cambiar los territorios de ambos para que no se diera cuenta. Los antiguos hititas, indios, griegos y germanos, como sabemos, por el estudio de sus religiones, tenían una relación muy profunda con los animales. Por ejemplo, consideraban a los caballos como verdaderos amigos. Los dioses no solo podían transformarse en animales, tenían un alma y un lenguaje. Naturalmente, las divinidades eran capaces de conversar con los animales. Ocasionalmente a los hombres se les concedía esa capacidad. Cuando más arcaica e íntegra eran las religiones, más normal resultaba para los hombres este diálogo con los animales. Con el pasar del tiempo, el aprecio al maltrato con los animales truncó el diálogo con ellos y degradó a los animales y a todas las plantas como objetos puramente comerciales, en el cual se podría disfrutar de circos, de áreas donde podíamos abusar de ellos y de vender y comercializar de los animales. Los animales se les niega no solo un trato digno, sino se les niega la capacidad y la concepción de que ellos también tengan alma, sino también su lengua nos hace indiferentes contra ellos. Los animales, decimos, no pueden sufrir dolor porque no tienen alma, gritan solo por instinto, por su reflejo. Eso es verdaderamente equivocado. De hecho, animal viene de ánima, de alma. La etología está tomando cada vez más importancia y ha permitido comprender lo que se había vuelto incomprensible. Debemos regresar a la necesidad de comunicarnos con nuestros compañeros animales, pero este modelo permanecerá fragmentado mientras no involucremos los descubrimientos de las 5 leyes biológicas de la ciencia curativa germánica al contexto de la etología. Va a quedar siempre rezagada, siempre desestructurada, siempre sin una convicción perfectamente biológica de los programas especiales sensatos biológicos que tiene cada ser humano y cada animal y plantas en su estructura, en su función, todas las células están verdaderamente programadas y en sus cerebros programadas ante una situación inesperada. El gran obstáculo de los instintos de comunicación hechos hasta ahora ha sido siempre el hecho de no poder entender el lenguaje de los animales. Sin embargo, cualquiera que ame a los perros, por ejemplo, a los gatos, vamos a comprender cómo cuando la cola se mueve de un perro, cuando llega y se te abalanza, cuando llega y te lame y te abraza, son muestras o rituales de sometimiento, de amor, de cariño, de agradecimiento, que no, sin lugar a dudas, no podemos pasar de alto los que tenemos animales. Existe sin embargo, una comunicación inherente entre los humanos y los animales. Se trata de una lengua biológica interanimal en nuestro cerebro que resulta de esta lengua común y clara y fácilmente reconocible. Podemos en líneas generales conversar figurativamente con cualquier animal, caballo, perro, vaca, mediante un ataque del cerebro.
Espero en breve poderles presentar en pantalla algunas tomografías de animales con los focos de Hammer, que nos va a compartir un amigo, al cual le mando un saludo, y que pronto nos podemos dar cuenta de los focos de Hammer en los animales. De hecho, la lengua del cerebro, justamente la lengua biológica interanimal, es análoga a aquella de los humanos, tanto respecto a la localización de los miedos y de los conflictos conectados al cerebro, como las modificaciones que suceden en el mismo. Conflicto madre-hijo lo vamos a tener en los humanos y animales. Conflicto biológico de desvalorización lo vamos a tener en los humanos y en los animales. Conflicto de miedo por detrás o miedo a la nuca lo vamos a tener en los hombres y en los animales. Se encuentran todos en un punto análogo en el cerebro del hombre y de los animales mamíferos, y dejan impreso de su decurso conflictivo como focos de Hammer de igual con los conflictos en el cerebro del hombre. De manera que tenemos una correlación biológica entre el humano y el animal, y podemos hablar en un futuro de la etología si conocemos el lenguaje biológico de los programas especiales sensatos e inteligentes que tiene la madre naturaleza. Por ejemplo, un cáncer de mama izquierdo en el hombre sería un pequeño que suelta la pelota y que tiene un accidente automovilístico. En una vaca, en un mamífero, cuando le quitan la ternera a la vaca, nos va a dar por consecuencia un cáncer de mama izquierdo, siendo diestros tanto el animal como la mujer, en este caso la hembra. Cáncer de úlcera de hígado o úlcera de hígado del conducto biliar, vamos a tener un conflicto de enojo territorial. Por ejemplo, un miembro de la familia que se ve afectado por dinero o por peleas o por herencia, y en caso de un par de animales, la competencia de un par de animales con la comida. Un perro salchicha se come los mejores bocados del perro pastor. Va a haber un conflicto de territorio. Un cáncer coronario, un cáncer bronquial. En el anterior podemos tener un cáncer de úlcera de hígado del conducto biliar, como habíamos dicho. Aquí en este próximo ejemplo es un cáncer coronario, un cáncer de bronquio, un conflicto de dominio, conflicto de miedo por el dominio, pérdida de lugar en el trabajo, la mujer o amiga es conquistada por otro, y en una manada un ciervo joven expulsa al ciervo viejo del rebaño, o la ciervo hembra huye del rebaño a otro rebaño. Un cáncer de cuello de útero, vamos a tener conflicto sexual femenino, la mujer pesca a su marido infraganti, conflicto biológico arcaico de que la otra sea copulada, quizás se embarace y ella no. Y el cáncer de cuello de útero en conflicto de no ser copulada, la perra que se pasea es alejada siempre de los machos por el dueño y no le deja aparearse. Puede generar en un futuro cáncer de cuello de útero. Un cáncer de óseo, una leucemia, que es la fase de curación por un conflicto de pérdida de autoestima, pérdida de valoración. Por ejemplo, un empleado no es ascendido, alguien no pasa una prueba, en el último momento le quitan el puesto que iba a subir el jefe para el familiar, en el último momento la última canasta, que era el trofeo final, la falla, y llega un conflicto de desvalorización deportiva. En cambio, en un perro no puede caminar por un tiempo, a un ciervo se le rompe la cornamenta durante una pelea, a un elefante le mutilan un colmillo. Conflictos de desvalorización. Un cáncer testicular, conflicto de pérdida, el padre pierde a su hijo, o hembra o camarada o amigo, como le pasó al Dr. Hammer. Un perro pierde a la persona de referencia, camarada de juegos, su mejor amigo, su jefe. Un cáncer de ovario, conflicto de grave pérdida, pierde a su hijo, a su mejor amigo, a su persona querida, también los animales. Cuanto la pequeña, la señorita, la jovencita viene con múltiples quistes, habría que preguntarse cuántos amigos, cuántos novios, si ha tenido pérdidas familiares, ha habido en su existencia, y esa es una respuesta biológica de supervivencia. La leona pierde a sus crías y sufre un conflicto de pérdida de su cachorro. Un cáncer rectal o un cáncer de vejiga, un conflicto de marcación del dominio. Se dice al paciente: no sabes quién es tu padre. La hija casada duerme siempre con otro hombre.
En el ciervo, el dominio del vecino, el vecino violenta permanentemente los dominios del coto. Un cáncer pulmonar, conflicto de miedo mortal, tienes posibilidad de tienes cáncer y tienes pocos meses de vida. Eso es algo bien interesante. Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo es que una mujer tenga un sueño recurrente de un accidente automovilístico o un accidente pasado que pareció casi mortal. Esto es de vital importancia porque el doctor Hammer se da cuenta que en el sueño se pueden percibir, puede aparecer, puede vivir DHS y puede entrar en un programa, en un proceso de enfermedad por un sueño en el que tuvo un DHS. Los ratones son ahumeados permanentemente, estamos hablando del cáncer de pulmón. El gato está frente al nido, los ratones, el ratón debe pasar enfrente de ese gato. Conflicto de miedo a morir. Adenocarcinoma de tubo colector de los riñones, conflicto de fugitivo existencial. El niño es llevado a la abuela donde después de 100 kilómetros vive de distancia, todos son extraños, retiene agua para no secarse. El bebé es colocado después del nacimiento en la incubadora, está calentito pero faltan los movimientos y tonos de la madre. Un alto porcentaje padece de la insuficiencia llamada la insuficiencia renal. Es bien importante y hago esta acotación porque, por ejemplo, en una vaca se le compra y se le lleva con vacas desconocidas, puede padecer conflicto de fugitivo, conflicto existencial. Y retiene agua. El recién nacido de un rebaño pierde de vista a su madre por un incidente. Por la retención de agua provoca que el conflicto tiene por lo menos 2 días de posibilidad de reencontrar a su madre. Este conflicto está relacionado con la retención de agua. Está relacionado con un proceso filogenético evolutivo de supervivencia. Este conflicto por sí solo se llama conflicto de túbulos colectores. Es un conflicto que también le llamó el doctor Hammer conflicto de prófugo o conflicto de fugitivo, conflicto de refugiado. Este conflicto está relacionado con un sentimiento de soledad, con un sentimiento de abandono, con un sentimiento de existencialismo, con un sentimiento de haber perdido todo, de haber sido expulsado, excluido, con un sentimiento de estar en un lugar que no pertenezco, con un conflicto de tener miedo a un lugar al que no quiero ir. Todo este conflicto se llama conflicto de colectores. Este conflicto lo que hace en la fase activa es retener agua, porque rememora cuando las células salen del mar y se encuentran ante el sol y el desierto y va a morir de sed. Cada gota es de vital importancia para la subsistencia. Por eso va a retener agua. Es curioso ver a muchas pacientes en hospitales con edemas bimaleolares. Eso lo vimos, cualquier estudiante de medicina lo ve, ¿sí? No quiere estar ahí. A ver si me da tiempo platicar de un caso que conocí, de unos pacientes de un hospital. Y entonces rememora y entonces lo que hace es retener agua para que esos momentos de supervivencia no muera de sed, porque se encuentra en el desierto y se encuentra en el sol y sea suficiente para sobrevivir. Ese programa lo tenemos en nuestro cerebro como un programa de subsistencia. Cuando tenemos ese conflicto de colectores, retenemos agua. Si resolvemos ese conflicto, sacamos esa agua. Ahí quedaría o estaría inmersa la enfermedad llamada insuficiencia renal. Todo paciente que tiene una insuficiencia renal debió haber tenido un conflicto de prófugo, un conflicto de túbulos colectores, un conflicto de existencialismo, un conflicto de no tener referencia, un conflicto de estar desorientado, un conflicto de quedarse expulsado, excluido. Y cuando hay una fase de vagotonía, porque está en la fase activa y la fase de curación saca el agua, pero cuando hay una fase de vagotonía más, además entra un conflicto de colectores, la suma de estos dos se llama síndrome de túbulos colectores. Y el agua que retenía por sí solo el programa se va a los lugares donde estaba en aparentemente curación. Este conflicto de colectores, llamado síndrome por la suma de la fase vagotónica de curación de otro programa, es verdaderamente el caos de muchos pacientes y de muchos médicos, porque son cuando el paciente se complica todo
y llega incluso a morir. Este programa es de vital importancia encontrarlo en los pacientes que no están orinando adecuadamente. Una de las formas es contabilizar la diuresis 24 horas y la otra es ver si hay edema extra o si hay una agravación intensísima en los órganos. Y me acuerdo de un paciente en el cual me piden que vaya a verlo, está en el hospital y me dicen: doctor, queremos que nos dé su opinión y queremos que nos diga qué hacer. Está en el hospital y no sé si usted pueda llegar a dar recomendaciones. Le dije: no, el hospital es una casa aparte y yo no puedo llegar a una casa a dar mis recomendaciones o a querer mandar. Lo que puedo es observar, salir y aconsejar. Es lo único que puedo hacer. Brevemente me introducen como familiar y el paciente estaba edematizado desde los dedos de las extremidades inferiores de los pies hasta la cara, pasando por extremidades superiores, abdomen. Estaba verdaderamente encharcado, pero encharcado era poco, unos así en todos los lugares, presión, pero además tenía, no quiero exagerar, unas 8 a 10 bolsas de líquidos en suero. Esa parte no la entendemos en la medicina. Creemos que con que demos diuréticos y metamos ese líquido y esté saliendo, creemos que es suficiente. Verdaderamente, esto solamente se ve en un hospital. Agradezco como siempre, me despido de su programa Conciencia Curativa Biológica. Recuerde que próximamente viene una formación 5 leyes biológicas y vamos a platicar esto y muchas cosas más. Me despido, les mando un abrazo, sea feliz y busque siempre su salud. Hasta la próxima. Conciencia Curativa Biológica, aquí en Home Radio, transmitiendo pura energía. Vámonos.